Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos, damos gracias a Dios, porque la palabra que estamos estudiando es vida. Lo que estamos estudiando nos abre nuestro entendimiento. El Señor nos está hablando de cosas profundas, de cosas preciosas, que tú y yo como cristianos debemos de conocer. Tú y yo como cristianos debemos de entender y de compartir a otros lo que estamos estudiando. Que no se quede solamente como una bonita palabra, sino que podamos profundizar y podamos compartirla. Fíjense cómo dice ahí en Juan 8, 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Wow! Hemos llegado a estos versículos preciosos, estos versículos que el Señor nos habla. El hombre está esclavizado por el pecado y por todas sus consecuencias. No puede evitar pecar, por lo tanto carga con la consecuencia del pecado, la culpa, la vergüenza, el dolor, la pena, la angustia, el sufrimiento, la destrucción, la devastación, la fragilidad, la muerte y juicio. El hombre debe ser liberado del pecado, dejando libre de sus tentáculos esclavizantes. Puede ser liberado, pero para esta libertad del pecado es condicional. Tenemos que creer, dicen los que creen. Hay dos condiciones para ser liberado del pecado, dos condiciones para la salvación y el discipulado. La primera condición es creer. Muchos creyeron en Cristo. Dice la palabra en el último versículo que leímos, que después de hablar, que lo vimos ayer, muchos creyeron en él, dice ahí la palabra, y lo creemos. Muchos creyeron en Cristo. Cuando fue proclamado el Evangelio, ellos escucharon. No se adormecieron, ni durmieron, ni permitieron que su mente vagara. No permitieron ninguna distracción. Oyeron y creyeron en él. Y eso fue lo que tú y yo hicimos el día que recibimos a Cristo. Alguien nos habló, alguien nos compartió de Jesús y nosotros creímos. Y ese creer es lo que nos mantiene, lo que nos ayuda a permanecer. Es el que nos ayuda a que nuestros corazones fueron agitados cuando nos hablaron de Jesús. Cristo, como resultado, sentimos una necesidad, una carencia, un vacío, un hambre, una sed, un deseo, una oscuridad, un pecado, una culpa, una vergüenza, una fealdad, una esperanza, un tirón, un jalón. Eso fue lo que sentimos cuando oímos la palabra de Dios, escuchamos el Evangelio y sentimos que alguien nos habló y que dijimos, esto es lo que yo estaba esperando, esto era lo que yo necesitaba, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo necesito. El punto es este: la primera condición para la liberación y la salvación es creer. En Juan 3, 15 al 16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué tremendo! Que la condición sea creer, que sea creer. Dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sin embargo, hay otra condición, una condición que completa la experiencia de liberación y salvación. Es la de continuar y permanecer en la palabra de Dios. Fíjense cómo dice, dijo Jesús
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que la condición es de que permanezcamos. La idea es la de morar, así como una persona mora en su hogar. La palabra del Señor es el lugar de morada del creyente. Tenemos que continuar creyendo, tenemos que permanecer. Jesús nos habla varias veces de permanecer, de no dejar lo que creemos, sino de permanecer. Dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el final será salvo. Entonces tenemos que entender que esa es la condición. Una persona que realmente comienza a creer continuará en la palabra de Dios, continuará estudiando y haciendo la palabra. A mí me duele tanto ver personas que estaban en el Señor, que conocieron al Señor, que eran siervos del Señor, que eran activos en el Señor y de repente ya no están, ya no creen, ya se alejaron, se enfriaron, se desilusionaron, dicen ellos. Es que nos desilusionamos. Cristo nunca nos desilusiona. Tenemos que permanecer. Una persona que no cree realmente no continuará en la palabra de Dios. La prueba y la evidencia de que una persona verdaderamente cree es que continúa y permanece y mora en la palabra de Dios. La prueba y la evidencia de que una persona ha hecho solo una profesión falsa o superficial es que no continúa en la palabra de Dios. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arderá. Juan 15, del 4 al 6. En Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he gustado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tenemos que entender que tenemos que permanecer. Si hemos gustado del amor de Dios, hemos gustado de su presencia, tenemos que permanecer. Dice Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Tenemos que entender que tenemos que permanecer. Y luego dice el versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, ustedes no saben lo que ha sido para mí este versículo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es un versículo tan chiquito pero tan profundo. Tiene una verdad tremenda. Conocemos la verdad, que es la palabra de Dios, y la verdad nos hace libres. Hay dos resultados provenientes de haber sido librados del pecado. Dos resultados de salvación y discipulado. El primer resultado es que el verdadero creyente conocerá la verdad moral, la verdad salvadora, la verdad que obra, la verdad viviente. No es simplemente algo que uno debe conocer, sino algo que debe practicarse. Es el conocimiento y la experiencia de la realidad verdadera en contraposición a la realidad falsa. Es la verdad en las partes internas. Es diametralmente opuesto a la farsa y la hipocresía. La verdad no permite ningún compromiso con la maldad. Incluso se abstiene de la aparición de la maldad. La verdad es un respeto por la verdad en todo aspecto, creyéndola,
reverenciándola, hablándola, actuándola, teniendo esperanza en ella y regocijándose en ella. Dicho comportamiento verdadero libera a una persona de toda la atadura e impedimento. En Filipenses 3:10 dice, y a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y dice Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Se dice que la palabra de Dios es la verdad. Jesucristo mismo proclamó ser la verdad, pero para distinguir entre las dos, a veces se dice que la palabra de Dios es la verdad escrita y que Jesucristo es la verdad viviente. La verdad libera a los hombres de la sombra de la duda y de la desesperación. El hombre ya no tiene que preocuparse por conocer la verdad, ya se trate de la verdad de Dios o la de su propio mundo. Jesucristo ha revelado la verdad, la naturaleza, el significado y el destino de todas las cosas. Dice Juan 1 del 9 y 14, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La verdad libera al hombre de las ataduras del pecado, y el hombre ya no tiene que aferrarse del poder para vencer, no tiene que luchar contra el peso de la culpa. La búsqueda de la liberación y del poder de conquistar, de vencer, de lograr y de vivir ya se acabó. Todo se encuentra en Cristo. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Romanos 7:23 al 25, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La verdad libera a los hombres de la atadura de la muerte. El hombre ya no tiene que estar sujeto al temor de la muerte. Jesucristo, mediante su muerte y resurrección, ahora ha conquistado la muerte. En su muerte y resurrección, el hombre tiene ahora la más gloriosa de todas las esperanzas. Puede vivir eternamente. Juan 5, 24 al 29 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeron vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más que a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La verdad libera a los hombres de la atadura del juicio
y del infierno. La oscuridad de un futuro desconocido y aprehensión de un juicio inminente es algo que enfrenta constantemente el hombre. A lo sumo, el hombre puede tener la esperanza de la aniquilación y tiembla por solo pensarlo. Como lo peor puede esperar la tortura por parte de los dioses que son y tiemblan ante la posibilidad. Pero Jesucristo ha revelado la verdad. Él mismo ha cargado con el juicio y el cargo del hombre. Dice en Romanos 5, versículos 6, 8 y 9, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué tremendo, mis amados. Qué tremendo es todo esto. Pero tú y yo somos libres. La verdad libera a los hombres para salvarlos. La existencia, el amor, el gozo, la paz, la satisfacción, el placer, la esperanza, nada tiene que continuar incompleto. Ninguna cosa buena le será negada al hombre. Jesucristo, la verdad, puede salvar al hombre por completo, totalmente, perfectamente, finalmente y para la eternidad. Todo lo que una persona tiene que hacer es venir a Cristo para la salvación, porque Cristo vive para siempre para interceder por todos nosotros. Ese es el versículo de Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué precioso es vivir en libertad. Qué precioso es conocer la verdadera libertad. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad nos libera. La verdad de Dios nos libera del infierno, de la muerte, nos libera de tantas cosas, mis amados. Él tiene el poder para liberarnos. Él tiene el poder con su verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos liberta. Somos libres, verdaderamente libres. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque tú nos libertas, nos libras del infierno, del juicio, del pecado, de la muerte. Nos das una nueva visión, nos das una nueva esperanza, nos das, Señor, la libertad. Libertad para elegir seguirte, la libertad para elegir servirte, la libertad, Señor. Somos libres, Padre, nada nos ata, porque tú rompes toda atadura. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Y le damos gracias a Él por habernos hablado, por habernos salvado. Damos gracias a Dios en el nombre de Él. Amén. Aleluya. Pues hemos estudiado algo precioso, así que los espero mañana a las 6 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama y yo también.